gente, el día de hoy empezaremos con el texto de lengua y literatura de tercero, pero antes no olvides suscribirte y darle like al video. Bueno, ahora sí empecemos con la primera pregunta que dice: lee con atención este fragmento y contesta las siguientes preguntas. Bueno, aquí tenemos que leer este fragmento que es muy importante antes de responder las preguntas, ya que de ese texto sacaremos la respuesta. Y bueno, después de que hayas leído vamos a responder la primera pregunta que dice: ¿de qué trata el relato? Resume brevemente la historia. Respuesta. El relato sigue la experiencia de un hombre que, inicialmente inmerso en la lectura de una novela, se encuentra progresivamente envuelto en una trama que refleja sorprendentemente su propia vida. Mientras se sumerge en la historia ficticia, su entorno real se desdibuja, y la línea entre la realidad y la ficción comienza a difuminarse. La novela que lee se convierte en un espejo de sus propias experiencias, y a medida que avanza la trama, se enfrenta a una confluencia desconcertante de eventos entre la narrativa de la ficción y su propia existencia. La narrativa explora la intersección entre la vida y la literatura, desafiando las fronteras entre lo imaginario y lo tangible. El protagonista se encuentra atrapado en un juego metaficcional donde las líneas entre lo real y lo ficticio se desvanecen, llevándolo a cuestionar la naturaleza de su propia realidad y el poder de la ficción para influir en su vida. Pregunta 2. Atendiendo al contenido, indica en cuántas partes se divide el texto: introducción, nudo o desarrollo. Desenlace. Respuesta. El texto se divide en 3 partes: introducción, el protagonista lee la novela; nudo o desarrollo, la trama de la novela se mezcla con su realidad; y desenlace, el desenlace final donde la ficción y la realidad se entrelazan. Pregunta número 3. La expresión terciopelo verde se repite al inicio y al final del relato. Explica por qué. Respuesta. La repetición del terciopelo verde al inicio y al final del relato sirve para crear un vínculo entre el mundo ficticio de la novela que lee el protagonista y su propia realidad. Pregunta 4. Responde: ¿qué ocurre en la novela que lee el protagonista? ¿Y cómo se conecta con su propia historia? Respuesta. En la novela que lee el protagonista, ocurre un encuentro entre amantes en una cabaña del monte donde hay un puñal involucrado. Esta trama se conecta con su propia historia cuando, al final, se da cuenta de que está viviendo la misma situación que estaba leyendo. Pregunta 5. El autor crea un juego literario mezclando la realidad y la ficción. Indica cómo lo consigue y cómo logra crear la sorpresa final. Respuesta. El autor logra mezclar realidad y ficción al hacer que la trama de la novela que el protagonista está leyendo se entrelace con su propia vida, creando un efecto sorpresa al final cuando el lector descubre que el protagonista está viviendo la misma situación que estaba leyendo. Esto crea un juego literario que desafía las expectativas del lector y lo sumerge en una narrativa metaficticia. En el siguiente vídeo les mostraré las páginas siguientes junto a sus respuestas. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones para que estés más al tanto de los siguientes vídeos y te ayudarán a resolver todas tus preguntas de cualquier materia.